Buenos días. Con motivo del desgraciado terremoto de Venezuela, aquí quiero expresar mis condolencias a los familiares de las víctimas y a los venezolanos afectados por este desgraciado incidente. Pero este catástrofe natural ha abierto de nuevo el debate sobre si el pueblo salva al pueblo, que es un debate que se abrió en España cuando fue la Dana, va a hacer ahora ya 2 años, y se discutía si la capacidad del Estado pues como que no era suficiente, o si los operativos que había enviado el Estado llegaron con retraso, y que al final el pueblo como que dependía de sí mismo para poder salvarse. Entonces ahí se empezó a usar la frase del pueblo salva al pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, en parte como reconociendo la realidad, y otra parte como criticando al propio gobierno de cada sitio. En Venezuela se ha vuelto a oír esta expresión. Entonces, me gustaría comentar un poco sobre esta expresión, sobre si el pueblo salva al pueblo o no. Primero, en una catástrofe solo el pueblo puede salvar al pueblo, eso es algo que es obvio. Es decir, porque en el momento de que pasa, pues sea el terremoto, sea una inundación, sea cualquier otro desastre, pues uno tendrá que echar mano, pues tendrá que ayudarlo a sus vecinos, tendrán que ayudarlo pues, sus familiares, tendrá que uno cooperar con la herramienta o con los materiales que tenga en ese momento a mano. Es decir, el Estado, por muy bien que funcionase o por muy bien eficiente que fuese, siempre tarda algún tipo de tiempo en organizarse, en recibir las órdenes de arriba y en coordinar los medios y llevar. Entonces, en primera instancia, solo el pueblo puede salvar al pueblo. En el momento incluso crítico vital en que se decide la propia vida, uno tiene que echar mano, pues tiene que salvar a su hermano, su vecino, un señor que pase por allí, cualquier persona. Es decir, como se ven los relatos después de este tipo de cosas, que te salvas por un vecino que te ayuda, claro, porque es normal, no tiene, aun siendo el más eficaz de los estados, tiene que ser así. Entonces, esto es lo primero que hay que tener en consideración, que es normal que tengas que echar mano de lo que tengas más cercano para salvarte. Después, ¿cómo opera el Estado? Supongamos que hay un Estado que funcione bien, hipotéticamente. ¿No? Pues, aún en ese caso hipotético pasa lo siguiente. Se llega la noticia del desastre, el gobierno, aún así, pues, con la mayor celeridad, pues envía pues, lo que tiene, pues, medios materiales, medios personales, sean bomberos, policías o fuerzas especiales del ejército, como la UME, y los envía al lugar de la tragedia. Pero cuidado, al final, el que va a actuar, lo actúa siguiendo directrices organizativas o políticas. Es decir, el gobierno tiene que priorizar a qué sitio va primero. Como no puede ir a todos los sitios a la vez, al final tiene que decidir qué sitio va primero, y pues irá pues, a los sitios más poblados, a los sitios que presenten más riesgo, por lo que sea, pero tiene que algún tipo de decisión político-técnica, o puede ser técnica, pero al final es el político quien la implanta, quien decide entre las opciones técnicas que hay, cuál es la que se va a aplicar, pues siguiendo las pautas que tiene pertinente, pero que es así, tiene que priorizar, al ser los medios materiales escasos, por lo menos en primera instancia, pues tiene que priorizar, pues va primero aquí, va primero allá, cuidado. Y eso se decide incluso en los momentos más críticos, que son los primeros momentos de la catástrofe, cuando está aconteciendo o acaba de suceder, cuando más eficaz puede ser. Pero quiere decir que hay personas que van a ser priorizadas por el gobierno a la hora de ser atendidas, por los motivos que sea, y personas que van a ver retrasada su actuación. Entonces, estamos viendo, pasó en la Dana, pero también está pasando en Venezuela, que hay zonas que tardaron los agentes mutuos días en llegar. Repito, aún en el mejor de los casos, que no haya ningún tipo de maldad o no haya ningún tipo de estrategia detrás de este tipo de cosas, que eso ya sería otra discusión. Pero aún actuando correctamente, los gobiernos tardan siempre y algunas personas las van a atender primero y otras. Entonces, una vez más, ¿cómo se atienden a estas personas que tienen problemas? Pues el pueblo. Y se vio en Valencia, se está viendo en Venezuela. El pueblo normalmente organizado, pues el pueblo más próximo, los digamos que no se vieron afectados por la tragedia, pues van rápidamente y ayudan. Y ayudan con medios privados. Porque es una cosa que también me gusta recalcar. Porque aparte de
¿por qué los países más prósperos pues, salen mejor de estas tragedias? Bueno, primero, porque los edificios o lo que sea tienen previsto este tipo de cosas y están previstos los edificios para resistir los seísmos o tienen unas infraestructuras que permiten soportar cargas muy pesadas de la catástrofe que sí. Entonces, eso primero está previsto y está tal. Pero no solo eso. Los pueblos prósperos acostumbran a ser pueblos capitalistas. Es decir, que digo que es capitalista, el capitalismo implica que es una sociedad que usa medios de capital para hacer los trabajos. Es decir, usa excavadoras, grúas, camiones, todo tipo de herramientas. Por tanto, la densidad de ese tipo de bienes es mayor que una sociedad que no es tan capitalista. Y eso también ayuda. Es decir, no es lo mismo tener pues, 20 retroexcavadoras, 40 grúas comerciales, sea pues, para remolcar, las que se usan para hacer grandes obras de infraestructura, o bien sea para grúas que se usan para levantar coches o para levantar camiones en caso de avería, etc. Todo ese tipo de redes de infraestructura, excavadoras, maquinaria de construcción, o sea, todo tipo de herramientas que existen en cualquier sociedad capitalista moderna, se pueden poner rápidamente en uso para levantar. Efectivamente, una grúa que levanta un coche también te levanta pues, escombros de una casa o una excavadora, sirve para retirar. Una excavadora comercial también te sirve para retirar cosas, incluso camiones, coches, todo tipo de todoterrenos, todo puede servir. Si es una sociedad que tiene muchos medios de capital, esos medios de capital, no todos obviamente, pero son fácilmente aplicables. Una sociedad que no tenga medios de capital, que no tenga infraestructuras, que no tenga todo ese tipo de bienes, pues lo tiene más difícil para salir de ese tipo de cosas, simplemente porque no los hay. Y aunque el gobierno, en el mejor de los casos, las trajera, primero, tampoco tendría tantas, o tendría que traerlas de otros países, lo cual logísticamente no debe ser una solución fácil. Puede llevar unas cuantas grúas en avión, pero tampoco es lo más barato del mundo ni lo más fácil de hacer. Tampoco debe tener muchas, porque si no también habría sido un país capitalista. Entonces, claro, en Venezuela se suma todo esto, que es un país pues, devastado económicamente por las políticas del chavismo y del madurismo, ¿no? Y después, claro, que su Estado es muy grande, porque es otra cuestión. Yo, en discusiones, sí, en los medios o en debates que tuve estos días, pues se enfatizaba, no, es que en Venezuela no hay Estado, como que no hay Estado. Precisamente lo que hay es mucho Estado, no que no haya Estado. Es que no falta Estado, se dice muchas veces en este tipo de catástrofes. Falta Estado, no. Muchas veces lo que sobra es Estado. Precisamente muchos de estos problemas que tiene la economía venezolana es porque tiene demasiado Estado. Es una economía muy regulada, con controles de precios, seguramente con una eficiencia muy grande, pero un Estado muy grande pues tiende a ser bastante ineficiente, ya por problemas de cálculo económico, por problemas de coordinación o por problemas incluso de liderazgo político, de coordinar todas esas fuerzas. Entonces, en Venezuela, precisamente, lo que hay es mucho Estado, es un Estado que, digamos, que ahoga la empresarialidad, que obliga, que arruinó a buena parte de su población y que impidió la formación pues, de bienes de capital adecuados para construir casas, las debidas condiciones, que ya no entro en ese debate, los dicen que las casas no eran precisamente de muy buena calidad, pero también para atender pues, las necesidades logísticas pues, de transporte o de retirada de escombros o de traslado de personas a hospitales y a sitios donde puedan estar medianamente seguros, porque precisamente carecen de bienes de capital. Entonces, muchas veces hay que tener en cuenta también que también el sistema económico que uno tiene, en los sistemas políticos que uno tiene, también influyen en el caso de las catástrofes. Pueden hacer mucho daño o pueden hacer mucho bien. Entonces, digo, recalcando el primer punto, una vez que hay eso y que solo el pueblo puede salvar al pueblo, el Estado llega después de, en el mejor de los casos, llega después de con sus medios materiales y claro que hacen y claro que ayudan, ¿no? Pero en un primer momento solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y después también cabe discutir si las formas en las que opera un Estado son las más adecuadas para atender este tipo de tragedias. Es decir, si personas organizadas burocráticamente, o en el caso de militares organizadas de forma militar,
si bien pueden tener una coordinación muy grande, si son la forma más adecuada para atender situaciones precisamente que son en cierta forma caóticas, que son imprevisibles, que están cambiando. Por ejemplo, yo he oído discusiones, por ejemplo, cuando se envían militares a la UME, que son personas muy competentes, muy preparadas y seguramente son muy buenos militares, son muy buenos en su oficio, pero como que a veces discuten con los brigadistas locales, que conocen el terreno, conocen las cosas, y dicen, no, mira, que el incendio va a venir por allá, pero es que el sargento me dijo que me quedara acá. Pero mira que viene de allá, pero no, es que el sargento me dijo que me quedara acá y hasta que el sargento no me diga esto, yo no puedo cambiar. Entonces digo, este tipo de organizaciones burocratizadas, inflexibles, que tienen su lógica, la pregunta es, ¿son las mejores para este tipo de catástrofes? O la propia organización del pueblo, llevando alimentos, viendo ellos sobre el terreno qué necesidades puede haber, etcétera, y usando los medios materiales que puedan tener a su disposición, puede ser más eficaz. Repito, no niego que puedan tener su utilidad, pero aún así va a tardar y no precisamente los medios que tiene pueden no ser necesariamente los más adecuados, ni los más flexibles, ni los más, digamos, idóneos, para este tipo de situaciones. Entonces, el pueblo salva al pueblo porque es la única forma que pueda salvarse.